O cantar do arrieiro é un cantar moi baixiño. Cántanon a Ribadavia, resoan o Carballiño. Estos versos populares que alguna vez hemos oído son lo primero que se nos viene a la memoria cuando estamos a punto de iniciar nuestra ruta. En esta ocasión vamos a hacer el recorrido en sentido contrario y de esa manera lo primero que pisaremos será la población de O Carballiño. El origen del lugar está relacionado con una feria creada en el primer tercio del siglo XVII por los frailes de Oseira, una de las abadías más influyentes de la época medieval. Es de visita obligada el Parque Municipal de O Carballiño, que nació hace casi 90 años alrededor del río Arenteiro. Su área la delimitan a lo largo el Gran Balneario y a lo ancho el río y la zona residencial. Con una extensión de 32 hectáreas de arbolado, cruzado por varias avenidas y salpicado por distintas plazas, en el recinto también se ha ubicado el Parque Etnográfico do Arenteiro, que tiene como fin recuperar el espacio próximo al río, en el que destaca el Muiño das Lousas. Abandonando ya el parque municipal, seguimos nuestro recorrido en el Templo de la Veracruz, del arquitecto Antonio Palacios. Se trata de una obra grandiosa e impresionante, en la que encontramos trazos de distintas formas de construcción: pazos, monasterios, catedrales, iglesias, castillos. Su construcción, en la que se emplearon materiales de la comarca como granito y pizarra, no estuvo exenta de dificultades financieras y se extendió desde 1943 a 1957. Tras visitar O Carballiño, llegamos a Banga, un pueblo pequeño donde nos esperan dos edificios de gran importancia. Para empezar, visitaremos la iglesia de Santa Baia, que es, en su origen, una iglesia románica, aunque posteriormente sufrió numerosas modificaciones con añadidos góticos, barrocos e incluso del siglo XIX. El otro edificio es el Pazo, que perteneció a los Quiroga. Emilia Pardo Bazán residió en él después de contraer matrimonio con uno de los miembros de la familia. Dejando atrás el municipio de O Carballiño, llegamos al de Leiro, concretamente a la parroquia de Gomariz, que posee una iglesia románica del siglo XII. En su portada destaca una hermosa puerta con dos pares de columnas y una ventana, que también presenta columnas en su parte alta. En el mismo municipio de Leiro, debemos visitar su paseo, a orillas del río Avia. Se trata de un lugar acogedor, un remanso de descanso entre árboles y aguas tranquilas, que, además en el verano, se convierte en una playa fluvial. Continuando nuestra ruta, llegamos al monasterio de San Clodio, que en 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional junto al puente del mismo nombre. Aunque su origen no está totalmente claro, pues algunos lo sitúan en el siglo VI y otros en el siglo XI, lo que sí sabemos es que alcanzó su máximo esplendor en los siglos XII y XIII, gracias a las rentas que proporcionaban los cultivos de sus dominios, especialmente dedicados a la producción de vino. En la fachada del monasterio podemos ver la cruz de Caravaca, conocida como Divina Reliquia, y que se venera para librar a las vides del granizo. Próximo al monasterio, encontramos el ya mencionado Puente de San Clodio, con una longitud total de 85 metros y que data del siglo XV. Se caracteriza por tener un gran arco central, coronado por una sencilla cruz, y otros dos arcos laterales más pequeños. En su historia, cabe destacar que en 1809 fue escenario de enfrentamientos contra las tropas invasoras francesas.
A 4 kilómetros de Ribadavia y en pleno corazón de la comarca de Orribeiro, concretamente en Esposende, encontramos la Casa dos Ulloa. Se trata de un precioso pazo situado a orillas del río Avia, que data de principios del siglo XV y cuyos orígenes se remontan a don Sancho Sánchez de Ulla, señor de la fortaleza de Pambre. Dejamos atrás el municipio de Leiro y nos adentramos en el de Beade, el más pequeño de la provincia de Ourense y considerado el corazón de Orribeiro de Avia. En el propio casco urbano encontramos distintos pazos convertidos en viviendas particulares. Pero nosotros nos vamos a detener en la iglesia de Santa María, muy elogiada por Otero Pedrayo. Se trata de la iglesia más importante de todo Orribeiro. Se comenzó a construir en el siglo XVI sobre los restos de otra románica. Quizás lo primero que nos llama la atención es su torre, con doble balconada. Además, su fachada está flanqueada por dos grandes estatuas, la de un comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén y la de su esposa. De la iglesia parte un Vía Crucis formado por 14 cruceiros, que acaba en el llamado Calvario de Beade, al lado de la capilla de San Roque. El Calvario es un conjunto de 3 grandes cruceiros que datan del siglo XVIII. Y como punto final de nuestro recorrido, llegamos a la villa medieval de Ribadavia, capital de la afamada comarca do Ribeiro y nombrada Monumento Histórico-Artístico en 1947. Una de las primeras imágenes que nos vienen a la memoria cuando pensamos en Ribadavia y la comarca a la que pertenece es el vino. El microclima de la zona, su envidiable situación geográfica y sus más de 1000 años de historia vitivinícola hacen de la comarca de Orribeiro la esencia del vino de Galicia. La calidad y comercialización de este caldo lo hacen incomparable. Pero todo en Ribadavia es historia, empezando por el simple paseo por sus calles y plazas porticadas. Y aunque, como ya hemos dicho, es una villa típicamente medieval, también dejaron su huella los celtas y los romanos, atraídos por el oro de sus ríos y las aguas termales. Dentro de los monumentos emblemáticos de Ribadavia se encuentra el Castillo de los Condes de Ribadavia, una de las grandes fortalezas medievales de Galicia. Su origen data del siglo IX, aunque en su mayor parte fue construido en la segunda mitad del siglo XV, al instituirse el Condado de Ribadavia. En su interior encontraremos importantes restos labrados en la piedra que datan de los orígenes del castillo, así como un sepulcro del siglo XII, testigo del cementerio que estaba ligado a la antigua iglesia de Sanxés, allí ubicada. Tras la última restauración, el monumento ha abierto nuevos espacios, hasta entonces ocultos, que nos dan muestra de la organización interna y los distintos niveles de construcción para defensa y disfrute que la fortaleza poseía. Entre ellos destacan los restos de la antigua Torre de Sanxés y el depósito de agua. Otro elemento característico de Ribadavia es su barrio judío. Se cree que el asentamiento hebreo en la ciudad data de los siglos XII y XIII. Los primeros pobladores llegaron a la villa atraídos por sus posibilidades de negocio y se asentaron alrededor de la llamada Porta Nova, entre la Plaza Mayor y las murallas. Las largas y estrechas calles del barrio judío todavía conservan todo su sabor medieval. Por las casas y las plazas parece que casi no ha pasado el tiempo. En las viviendas son muy curiosos sus balcones, de los que salen unos salientes que le confieren un aspecto muy singular y quizás típico de las casas judías. Pero la riqueza arquitectónica de Ribadavia es inmensa. Nuestra vista, sin duda, se fijará en el impresionante Pazo Bahamonde, sede del Museo Etnolóxico, fundado en 1969. En sus fondos podremos encontrar numerosas muestras etnográficas, fotográficas, de cerámica y de textil, así como archivos orales y audiovisuales, y un notable fondo documental, lo que le confiere una importancia extraordinaria. En cuanto a la arquitectura religiosa,
destaca la iglesia de Santiago, que llegó a ser colegiata e iglesia matriz de Ribadavia, y que constituye un buen ejemplo de románico tardío de comienzos del siglo XII. Además, podemos visitar también la iglesia de San Juan, que es la más antigua de la villa. Data del siglo XII y pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. En su fachada contemplaremos una hermosa puerta de arquivoltas de medio punto y aspecto militar. Otros edificios dignos de mención son la Casa Consistorial, la Torre del Campanario y la Casa de la Inquisición. Y de esta manera, arropados por tantos siglos de historia, tradición, cultura y gastronomía, damos reposo a nuestros pies a la espera de nuevas rutas que nos descubran más tesoros de Galicia.